En Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 7, y vamos a hablar algunos asuntos de este texto. Y leámoslo, hermanos. No es un pasaje muy famoso, es parte del primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Pablo en este caso. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Se los voy a leer yo. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creyeron incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo esto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, quien daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por la mano de ellos. Mas la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, intentaron afrentarlos y apedrearlos, ellos se enteraron y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región alrededor, y allí predicaban el evangelio. Bendita la santa palabra de Dios. Querido Dios y Padre, nos disponemos a exponer tu palabra, Señor, a hablar de tus asuntos, y queremos ser edificados. Así que, Padre, te ruego que nos edifiques, que nos vivifiques, que nos redargullas, que nos reprendas, que nos exhortes, que nos corrijas, que nos consueles, que nos santifiques con tu palabra, Señor. Para eso te ruego que puedan los que oyen tener una firme concentración en ti y en tu palabra, y que sus corazones, Padre, haya la disposición de aprender de ti y de obedecerte, Señor. En mi caso te ruego que me llenes de santidad y de humildad, de la santidad de Cristo, de la humildad de Cristo, para predicar con fidelidad, con pureza tu palabra. Que no haya en mí, Señor, nada que impida que el poder de tu Espíritu Santo use tu palabra y la exposición de tu palabra para santificar a tu iglesia. Bendito Dios, eterno y soberano, edifícanos, vivifícanos, bendícenos con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. La poderosa predicación en Iconio que llevó a dividir a la ciudad. Esta es la parte 2. En septiembre de 1938, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo en la ciudad de Múnich una reunión de 4 líderes en Europa, representando a Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. Ellos eran, por Alemania, Adolfo Hitler; por Inglaterra, Neville Chamberlain; por Italia, Benito Mussolini; y por Francia, Edouard Daladier, los primeros ministros o presidentes o canciller de cada nación, las máximas autoridades ejecutivas. Una de las personas que más interés tenía en que esta reunión se llevara a cabo era el primer ministro inglés, Neville Chamberlain. Él estaba convencido que podría lograr un acuerdo de paz con Adolfo Hitler, porque ya sabían que el hombre estaba bien armado y más o menos se sospechaba de cuál era su interés. Lógicamente, una buena parte de los ingleses pensaban diferentes a su primer ministro, entre ellos quien sería su sucesor, un tal Winston Churchill. Churchill y otros veían en Hitler una amenaza real de una guerra y creían que no tenían nada que negociar con Hitler.
que había que enfrentarlo. Pensaban que negociar con él sería una deshonra y una vergüenza para Inglaterra. Al final, dijo Hitler, tuvimos la deshonra y la guerra. Lo que preocupaba en especial a los ingleses y a los franceses era la amenaza de conquista o de invasión de Alemania a toda Europa. En ese momento, el discurso público de Adolfo Hitler era únicamente que tenían que ocupar la frontera de Alemania con Checoslovaquia, conocido como los Sudetes. Esta región debía volver a ser parte del territorio alemán, sostenía Hitler, ya que ahí vivían muchos alemanes. Porque a Hitler no le importaba respetar los acuerdos de Versalles y la recomposición del territorio que se dieron al final de la Primera Guerra Mundial. En esa reunión en Múnich, a finales de septiembre, se firmó un acuerdo. En él, estas tres naciones, Italia, Francia, Inglaterra, aceptaban, realmente Hitler lo iba a hacer con la venia o no de ellos. Entonces básicamente les dijo, lo hago con la venia de ustedes o sin la venia de ustedes. Entonces ellos aceptaban que Hitler y Alemania tuvieran una intervención militar para que el área de Checoslovaquia, conocida como los Sudetes, fuera ocupada por Alemania para que volviera a ser parte de esa nación. A la vez, además de ese acuerdo, Chamberlain, el primer ministro inglés, aparte del documento conocido como los Acuerdos de Múnich, de forma privada, él hizo una nota a mano. Esta era muy específica en cuanto a la relación entre Alemania e Inglaterra. No sé si exactamente qué decía, pero básicamente su corazón era como un compromiso de ambos, de que entre ellos no irían a la guerra, porque Chamberlain no quería guerra, solo hablaba de paz. La firmó Chamberlain, se la dio a Hitler y Hitler la firmó. Pidió un tiempo con Hitler, pues Hitler la firmó. Algunas versiones dicen que mientras Hitler la firmaba, se reía en la misma presencia del primer ministro inglés, o cuando la leía. Chamberlain llegó a Londres y fue recibido entre bombos y platillos. Él llegó a levantar y agitar aquel papel firmado por Hitler y él, como una garantía de que Inglaterra no iría a la guerra con Alemania. Además, confiaba que la única conquista que Hitler haría sería el territorio de Checoslovaquia y solo esa franja llamada los Sudetes. Como sabemos hoy, estas importantes decisiones, y quiero enfocarme en las decisiones del ministro inglés, fueron desafortunadamente desacertadas. Fueron nefastas para Inglaterra, porque en vez de prepararse para la guerra, sentían que estaban en paz y por eso les costó tanto. Bueno, fueron tan nefastas que Chamberlain tuvo que dimitir. Luego de un año después de este viaje, él tuvo que dimitir de su cargo, ya que los acuerdos de Múnich no sirvieron de nada. Se dieron cuenta que con Hitler no había nada que negociar. Él iba a hacer lo que él quería. Pues en menos de 6 meses de esos acuerdos, no solo había conquistado los Sudetes, sino que se metió en toda Checoslovaquia. Y aproximadamente un año después, donde oficialmente empezó la Segunda Guerra Mundial, conquistó Polonia en septiembre de 1939. ¡Qué error más grande el de Chamberlain! ¡Qué decisión más mala la que tomó y una decisión tan importante! Tengo algo más que decirles acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero eso será más adelante. Hasta aquí debo de recordarles de nuevo que nosotros estamos en una guerra espiritual o en una lucha espiritual. Tenemos un enemigo
que quiere acabar con nosotros, quiere acabar con nuestra vida, quiere acabar con nuestras familias, quiere acabar con nuestros matrimonios, quiere acabar con nuestras iglesias, con nuestro mensaje, con nuestra comunión, con nuestro testimonio. Quiere hacernos añicos. Al igual que Neville Chamberlain, nosotros debemos tomar decisiones importantes en cuanto a esta lucha. Y debemos de tener sumo cuidado de no darle concesiones o acuerdos de paz a nuestro rival. No queremos la paz con Satanás. En nuestro caso, el rival no es Hitler, es el mismísimo diablo. Y nuestro rival, hermanos, una concesión con nuestro enemigo puede ser muy costosa. Y no se dejen engañar. Somos pacificadores, sí, pero estamos en guerra espiritual, en una batalla, y tenemos que ponernos la armadura de Dios. En el caso de la iglesia, estos pequeños batallones de soldados del Señor, las decisiones en torno a cómo va la iglesia la toman los pastores y sus líderes. En el caso de lo que estaba pasando en Iconio, con la visita de Bernabé y Pablo, les tocó a ellos tomar un par de decisiones difíciles que hoy vamos a observar y vamos a meditar en ellas. Pero hoy, antes de mencionar esas decisiones difíciles que les tocó tomar a Bernabé y Pablo, vamos a ver que la ciudad de Iconio se dividió por el mensaje que estos hombres predicaban. El texto dice que en Iconio, Bernabé y Pablo hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Ellos predicaban con un gran respaldo a través de la oración de muchos creyentes en varias ciudades. Asimismo, mientras hablaban y predicaban el evangelio, dice la Biblia, el Señor daba testimonio de la palabra de su gracia. Esta palabra predicada causó una gran división en la ciudad de Iconio. Vean lo que dice el versículo 2 y el versículo 4. Primero el 2. Mas los judíos que no creyeron incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 4. Mas la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Hermano, había fuego cruzado ahí. La guerra estaba candente en Iconio. En Iconio, como en cada ciudad donde Pablo iba, se desarrolló un bloque de oposición contra el evangelio. Dios estaba dando testimonio de la palabra de su gracia. Muchos estaban creyendo. Además, el Señor había concedido que se hicieran milagros de la mano de Pablo y Bernabé. Pero los judíos que no creyeron movilizaban a la gente contra estos soldados del ejército de Cristo. La hostilidad era tremenda. Me imagino, hermanos, los insultos, los menosprecios, los desprecios, las injurias, las diatribas contra los creyentes, pero en especial contra Pablo y Bernabé en Iconio, que no era una ciudad pequeña. Los opositores pensaban que con echar de sus tierras a estos hombres iban a echar también el evangelio. Pero el evangelio tiene sus frutos en el corazón de los redimidos. Y ya en Iconio habían muchos, una gran multitud que había creído en el evangelio. La ciudad de Iconio entonces estaba dividida. El evangelio había llegado, pero el corazón rebelde de los que se oponen a la palabra, además
de rehusarse a creer, también habían corrompido el ánimo de los habitantes en contra de los portadores y mensajeros del Evangelio de Cristo. Hermanos, uno va a algunos lugares y más bien nos atienden como reyes. A ellos no, hermanos. Los trataban como grandes enemigos en los lugares a los que llegaban. Ahora, Jesús ya había dicho esto años atrás. Allá dijo él en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Hay una lucha espiritual. Repito, sí somos pacificadores, pero también estamos en guerra. La división en Iconio no era una división a lo interno de la iglesia. Es la iglesia contra los no creyentes. Era una batalla del evangelio contra las huestes espirituales de maldad que no querían que el evangelio siguiera progresando. La Biblia nos habla de dos grupos. Los que estaban con los judíos y los que estaban con los apóstoles. Cuando dice apóstoles, ahí esto es un paréntesis muy corto, pero es bueno que lo sepan. En el Nuevo Testamento la palabra apóstol se usa en dos sentidos. Uno, en el sentido del don del apostolado. Aquellos que vieron a Jesucristo resucitado, anduvieron con él y lo vieron resucitado y fueron encomendados con él. Los 12, luego Matías y posteriormente, como un abortivo, lo dice él mismo, el apóstol Pablo, que envió a Jesús resucitado. Pero también se usa en el término etimológico de la palabra o del significado de la palabra. Esos enviados. Entonces, en este momento se está usando en el segundo sentido, los enviados de la iglesia de Antioquía de Siria, como misioneros, podría también ser algo más contemporáneo. Entonces, unos estaban con los judíos opositores y otros con estos misioneros. Para Dios, para el relato bíblico no habían términos medios. El pueblo estaba dividido en dos. Siempre hay dos lados, hermanos. Para Dios, los que están en el término medio están incluidos en el grupo opositor. Él no los ve como, allá están aquellos. No, porque no es así. Para Dios no hay medias tintas. Porque lo dice claro allá en Apocalipsis, le dijo a una de las iglesias, no eres ni frío ni caliente. Por tanto, te vomitaré de mi boca. Y Jesús fue muy claro en estos asuntos. En Lucas 11:23 él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Para él no hay medias tintas. Así es, hermanos, y que no puede ser de otra forma en esta guerra. En este asunto de obedecer a Dios y de enfrentarnos al enemigo, tenemos que estar claros de qué lado estamos. O estamos con la causa de Cristo o estamos contra ella. Lo queramos aceptar o no. Les dije que les tenía algo más de la Segunda Guerra Mundial para ilustrar esta idea. Entonces, tomando otro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que esa guerra no solo tenía un frente, tenía dos frentes. Además de lo que estaba pasando con Alemania en Europa, donde estaban invadiendo y conquistando países, donde Hitler no había respetado ni los acuerdos de Múnich, ni tampoco el acuerdo que había hecho con Stalin, sino que seguía su plan de expansión tanto en Europa como en la Unión Soviética. En el otro lado del mundo también se estaba desarrollando otra guerra, en Japón, con el liderazgo del rey Hirohito, quien había conquistado varias islas del Pacífico, así como grandes extensiones del territorio chino, que aunque había millones de personas, era un ejército débil en aquel momento. Mientras se desarrollaba una guerra en Europa y otra en Asia, y en el Pacífico, había un país que solo se había involucrado
con sanciones económicas. Me refiero a Estados Unidos. Ellos estaban viendo cómo Europa y Asia se enfrentaban y se destruían y cómo corría la sangre, pero no se involucraban militarmente. O sea que no estaban en la guerra. Esto no es con nosotros. No se daban cuenta de lo que estaba pasando. Estados Unidos se durmió en sus laureles, se confió en su éxito, pues. Y habían tomado una posición de no involucrarse militarmente, porque en ninguno de los frentes el asunto era con ellos, o al menos así pensaban ellos. Pero el 7 de diciembre de 1941, la guerra le llegó a través de un ataque sorpresa del ejército de Japón hacia la isla de Pearl Harbor. Hasta entonces se enteraron que sí eran parte de los objetivos militares. Y fue entonces, luego del desastre y de la destrucción que les ocurrió en Pearl Harbor, que decidieron entrar en la guerra. Hermanos, estos solo son ejemplos de eventos históricos, pero creo que nos ayudan a ilustrar lo que estamos exponiendo en la Biblia. Porque hay muchos cristianos, o algunos de ustedes tal vez, que están escuchando, que digo constantemente que estamos en una guerra espiritual, pero algunos piensan, eso no es conmigo. Yo no estoy en guerra con nadie. Yo no soy un soldado y no tengo que hacer lo que me dicen en esta guerra. Siga pensando de esa forma. Y así como le pasó a Estados Unidos, llegará el día que el enemigo le va a llevar un bombardeo sorpresa que no se va a poder levantar. Usted tiene que definir de qué lado está en esa guerra. A Estados Unidos le tocó y pasó a liderar las guerras en los dos frentes. En esta guerra espiritual, que es mucho más cruel que esa Segunda Guerra Mundial, usted tiene que definir de qué lado está. ¿Es parte del batallón de los soldados de Cristo o no? Y como les recordé hace poco, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, en Iconio estaban los que estaban del lado de Cristo y los que no. Los que recogían con Cristo y los que no lo hacían. Amados hermanos, aquí nos sonreímos, nos amamos, somos tan lindos, pero el mundo nos aborrece. Sí, hermanos, la sociedad está corrompida y sucia. Y la única esperanza para ellos es el Evangelio de Cristo. Y tenemos que salir de nuestras trincheras y llevar el Evangelio a esos lugares. Evangelizar es ir a meterse al cuartel general de Satanás y a rescatar a los que están presos ahí. Por eso tenemos que definir de qué lado estamos. Y esta pregunta no es para responderla del diente al labio. Es para responderla con autoridad, con seguridad y con compromiso, con acciones. Porque hay un adagio popular que dice que los hechos hablan más que las palabras. Estar del lado de Cristo requiere muchas cosas, hermano. Muchas cosas. No podemos a veces hacerlo todo, pero lo que sí tenemos que priorizar y poner por sobre cualquier otra cosa es el apoyo a la evangelización de los perdidos y del lado de la promoción del evangelio de Cristo. Estos hombres salieron de Iconio hacia las regiones de Listra y Derbe y dice, y allí predicaban el evangelio. Ellos seguían en su labor. Eso es estar del lado de Cristo. A medida nos unamos en este trabajo y nos comprometamos más con Cristo, tenemos que saber de antemano que los detractores van a ir surgiendo de manera natural, pero eso no nos debe amilanar.
Los grupos de oposición contra la iglesia siempre brotan, pero nosotros debemos mantenernos unidos en Cristo y firmes en obedecer la gran comisión que Jesús nos dejó. En Iconio, una mitad estaba con Pablo y Bernabé y la otra estaba con los oponentes. Había una guerra, hermanos. Sabemos que Cristo es nuestra victoria y la garantía de nuestra victoria a la vez. Estamos de parte del lado del ejército ganador. Lo sabemos de antemano. Eso no significa que en la batalla no hay heridas. Pero hermanos, esta batalla espiritual, usando la figura de las guerras, no es como esas guerras modernas, donde desde una oficina, desde este lado del continente, están manejando un robot y aquel hace la tarea de bombardear y de acabarse. No, hermano. Este es un cuerpo a cuerpo. Esta batalla en la que estamos se suda, se sufre. Los niveles de estrés son altos. Hermanos, sé la lucha, por ejemplo, de cada pastor durante la semana que el enemigo tiene contra nosotros para que el domingo no podamos edificar a la iglesia. Así ustedes también tienen sus luchas. A medida que nos unamos en este trabajo, hermanos, y nos comprometamos, Cristo irá reinando. Dejemos las peleas estériles, inútiles, que no nos traen nada, hermanos. Veo a la gente cómo se pelea por el fútbol. A mí me encanta y lo disfruto. Pero hay gente que sus ánimos los lleva a cosas inimaginables. La política también, hermanos, en nuestra sociedad tan arraigada, genera grandes discusiones. Pero como cristianos, de la lucha que sí tenemos que participar es de la lucha espiritual. Tenemos la victoria y nuestra nación va a tener consecuencias positivas si luchamos en este frente, hermanos. Pablo y Bernabé seguían perseverando con los santos en Iconio, pero que tuvieron que tomar una decisión difícil, no una, varias, pero ya al final o seguían en Iconio, una ciudad grande y de influencia en la zona, o partían a otro lugar. Primero, cuando se formó esta oposición, vemos en el versículo 3 que ellos deciden quedarse. La decisión en ese momento fue quedarse. El versículo 2 dice: mas los judíos que no creyeron incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ya esto había empezado. Pero ellos deciden quedarse con todo esto. Por tanto, creo que dice Reina Valera, se detuvieron allí mucho tiempo. Decidieron quedarse, hablando con denuedo, predicando el evangelio, hermanos. Pero en el versículo 6, en una situación similar, tal vez más tensa, pero similar, ellos deciden partir. El mismo lugar, oposición, en una ocasión deciden quedarse y en la otra salir. Y ellos se enteraron, dice el 6, y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región alrededor, porque se dieron cuenta que los querían apedrear. En un momento de tensión, imagínense las decisiones de estos hombres. Son momentos tensos, hermano. Ellos están en Iconio predicando y una gran multitud se convierte. Dios está dando testimonio del mensaje de la palabra de su gracia. O sea, una cosa hermosa, y tienen que tomar una decisión porque sus vidas corren peligro. ¿Nos quedamos o nos vamos? Primero dicen nos quedamos. Y se quedan un tiempo. No poco tiempo, se quedan un tiempo. Dice ahí, mucho tiempo, versículo 3. Pero luego en el 6 dicen, bueno, ahora nos tenemos que ir. Decisiones tensas y difíciles. Este movimiento adverso que se había levantado fue tomando fuerza. Y llegó un momento que estaban estos oponentes determinados a acabar con la vida de los misioneros. Entonces ellos deciden huir. El contexto de cada decisión
y de cada instante es diferente. Parecido, pero diferente. Y por eso la decisión, después de un tiempo, fue diferente. Esta vez no deciden seguir en Iconio, sino salir de allí. Huir es la palabra que está ahí traducida. Parece mentira leer eso de Pablo y Bernabé. Pero Pablo y Bernabé no eran ningunos cobardes. Ellos desde que salieron al campo misionero estaban entregando el destino de su existencia a la causa del evangelio. Sin embargo, les toca tomar decisiones difíciles. Y aquí tenemos un par de ellas. Imagínense, pues todos tomamos decisiones. Pero la decisión de seguir ahí o irse. Y deciden primero quedarse. Luego la misma decisión, quedamos o nos vamos, y deciden irse. Aquí en Iconio estamos frente a dos decisiones difíciles de estos hombres en el campo misionero. Hay muchas más, pero hoy me quise detener en estas. Cuando uno lee el libro de Hechos y llega al capítulo 14, uno ya ha apreciado que la hostilidad hacia la iglesia de Cristo siempre resulta en un abono para la fe cristiana. Ellos se fueron a otras regiones, pero ¿a qué, hermano? A predicar el evangelio. Es como cuando llevaron a Martín Lutero a la dieta de Worms y le dicen que se niegue a todos sus escritos, y dijo que no lo iba a hacer, que la palabra lo tenía cautivo, y no lo mataron por gracia de Dios, hermano. Cuando él va saliendo de ese lugar, lo raptan, pero lo raptan, hacen parecer que son enemigos, pero son amigos, y lo van a meter a un castillo donde escribió aquella canto, Castillo Fuerte. Y ahí traduce por primera vez la Biblia al alemán. Porque siempre que hay oposición, Dios usa eso para el abono, para el progreso del evangelio. Amados hermanos, los registros bíblicos de estas decisiones, a veces en ocasiones cuando leemos, son imperceptibles en el relato. Pero la tensión, el estrés, pues una palabra como más contemporánea, pero la tensión y la presión en estas decisiones, en el campo de batalla, son fuertes, hermanos. Guardando las distancias. Vale la pena, hermanos, decir que de alguna forma hoy debemos tomar decisiones difíciles en la iglesia y en la vida diaria. Y surgen muchas circunstancias donde estas decisiones nos hacen tener tensiones elevadas. Se elevan las tensiones internamente, nuestra preocupación. Ahí debemos de acordarnos de lo que quedó escrito en la epístola de Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto está en Santiago 1:5. En el caso de la segunda decisión que tomaron Pablo y Bernabé, puedo comentar que decidieron salir de la gran ciudad de Iconio hacia un par, vamos a decir así, de pueblitos pequeños, hermano. Estaban en Iconio y salieron a un par de pueblitos, Listra y Derbe. Pero qué buena decisión, hermano. Ahora es fácil analizarlo. En Listra, un pueblito, un pueblo pequeño. Listra era un pueblo pequeño. De ahí salió un gigante del evangelio por ese viaje misionero. Allí cree un joven que luego se convierte en discípulo y compañero de Pablo en el ministerio. Me refiero a Timoteo. Ven cómo el enemigo siempre sale perdiendo. Se levantó otro misionero aguerrido de esa salida a Listra. A veces hay decisiones que pueden ser mal vistas por algunos. Porque miren, hermanos,
Ojalá que los cristianos no hayan sido como los de esta época. Ya me imagino a alguien ahí en Iconio. Primero decir, qué imprudentes Pablo y Bernabé. Ya vinieron a revolver el avispero aquí. Saben que hay un movimiento y se quedan mucho tiempo en esta ciudad. Deberían de ir a otro lado. Pero esa misma persona les aseguro que después dijo, qué cobardes, ¿cómo se van? ¿Por qué no se quedan? Porque siempre hay gente, hermano, con una visión tan corta de las cosas y con una facilidad para respetar a otros, que siempre critican. Posiblemente alguien pudo haberlo criticado. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van de Iconio? Pero, como les digo, ahora es fácil analizarlo. Hay decisiones difíciles, hermanos, y a veces pueden ser mal vistas por algunos. Pero si nuestras decisiones, las decisiones que ustedes toman, se toman en el temor del Señor y habiendo presentado esos problemas a Dios, luego de haber clamado sabiduría, estas decisiones tarde o temprano darán fruto de enorme bendición. Ese fue el caso de la decisión de Pablo y Bernabé al tener que huir de Iconio. Es como cuando José huyó de la esposa de Potifar. Le tocó ir a la cárcel, pero desde ahí fue al tiempo posterior de gran bendición para su vida, para Egipto y para la nación de Israel. Y yo creo que hoy vale la pena que yo les diga algo. Haber tomado la decisión de obedecer a Dios y plantar una iglesia con el devenir de los años, solo puedo decir que ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida espiritual, de mi vida cristiana. Ustedes también, hermanos, deben tomar decisiones. Muchas de ellas son difíciles y trascendentales. No las tomen solos. Pidan a Dios sabiduría, Él la da. Pidan consejo, no sean sabios en su propia opinión. También en la vida de la iglesia siempre hay que tomar decisiones y no siempre son las más populares, pero siempre respeten las decisiones de su pastor y de su equipo de líderes en esta iglesia. Puede ser que sean tentados a cuestionar, pero mi consejo pastoral es que no cedan ante eso. Estamos hablando cuando el liderazgo es irreprensible. Tomar decisiones es difícil. En muchas ocasiones es polémico. Pero en nuestro caso, como cristianos, nuestras decisiones siempre deben de ser en obediencia a nuestro Dios y procurando, como Pablo y Bernabé, el progreso del Evangelio. Nunca en contra de la verdad sagrada que nos ha dejado escrita. Nunca debemos de tomar decisiones que sean un agravio para el Señor. Nunca en contra de lo que Él nos enseña en las sagradas Escrituras. Para cerrar, hermanos, el estudio de estos 7 versículos, donde hemos visto a Pablo y Bernabé predicando en Iconio de tal manera que una gran multitud se convirtió, entendiendo que había muchos cristianos desde Antioquía de Siria hasta Antioquía de Pisidia que estaban orando por ellos. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor, ese testigo de lujo, el Señor daba testimonio de que la palabra de Pablo y Bernabé era su palabra y por eso los usaba y concedió que se hicieran milagros y señales. Pero también tenemos que ver otras cosas, hermanos, y lo que hemos visto hoy. Cuando obedecemos al Señor, hermanos, en el anuncio del Evangelio, como lo hicieron estos hombres, cuando Él mismo da testimonio de que nuestra labor y nuestras palabras y nuestra predicación son un mensaje suyo, siempre habrá oposición y siempre habrá decisiones difíciles que hay que tomar. Pero no importa qué tan intensa sea la oposición, siempre seguiremos predicando a Cristo.
Y en cada decisión siempre debemos depender de Él. Siempre vamos a depender de Él. Porque si tomamos nuestras decisiones desde nuestros deseos, dejando de lado el plan y el propósito de Dios, serán un grave error para nosotros, aunque inicialmente parezcan buenas, como en el caso de Neville Chamberlain. A la vez, no debemos de ser ignorantes de que estamos en una guerra. La paz con Satanás no existe, hermano. No podemos estrechar la mano confiando en la palabra de este enemigo engañador. Estamos en una guerra. La paz que sí tenemos es la paz con Dios. Y eso nos vuelve pacificadores por la reconciliación en Cristo que Él nos otorgó. Ahora, si estamos en Cristo, nosotros somos parte de un ejército de soldados. Y vamos y luchamos del lado de la predicación del Evangelio de Cristo. Y luchamos del lado de parte de la promoción de la iglesia donde ese Evangelio se predica. Esta semana, hermanos, no vamos a estar en los cuarteles. Vamos al fuego cruzado. El próximo domingo será predicado el Evangelio del Señor. Y pido sus oraciones por eso. Pero pido que trabajen como soldados de Cristo toda esta semana por lo que va a pasar ese día. Así como estos hombres trabajaban siempre, como dice Pablo en Filipenses, por el progreso del Evangelio. Espero que la palabra del Señor vaya generando un surco en sus corazones y que los ríos del agua viva de Cristo fluyan en sus vidas a través de estas exposiciones. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos enseñas, oh Padre, por lo que aprendemos de lo que pasó en Iconio y que tú has registrado en tu palabra. Había una guerra, Padre. El pueblo estaba dividido y nosotros tenemos que saber que estamos en guerra. No podemos firmar la paz con Satanás. A la vez, Señor, en esta vida y en nuestro recorrer y en nuestro peregrinar cristiano, como peregrinos tuyos, Señor, hay tantas decisiones difíciles que tomar. Danos siempre la sabiduría para tomarlas en ti, para tu gloria, en obediencia a ti y a tu palabra, para el progreso del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿de qué lado están esta semana? Del lado de esa batalla hermosa que tenemos. Vamos a trabajar para el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.